Muy bien. Bueno, pues como no podía ser de ninguna otra manera, retomamos Apocalipsis, ¿verdad? Llevamos meses con Apocalipsis. Sí, seguramente años. Espero y deseo que este tiempo que estamos tomando en ver este libro tan apasionante esté trayendo muchos pensamientos a nuestra vida. Pensamientos de edificación, de crecimiento y también de esperanza. Porque como dijimos al principio cuando comenzamos, el libro del Apocalipsis es la revelación ya total y absoluta del plan consumado de Dios. Dios tiene un plan trazado que es inevitable, que se llevará a cabo sí o sí, y siempre con el control absoluto de todo lo que está ocurriendo de parte de Dios. Ya hemos visto, cuando hemos empezado con el juicio de los sellos, cómo el Señor tiene el control absolutamente de todo. Y esto nos debería maravillar, absolutamente nos debería maravillar. Nos debería maravillar en lo que estuvimos viendo el último domingo acerca de aquellas personas que con vestiduras blancas están delante de la presencia de Dios y están clamando por la justicia y por la venganza de la sangre derramada por los que moran en la tierra para que Dios actuara. Y es impresionante esa respuesta de Dios diciéndoles que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es tremendo escuchar estas palabras de parte de Dios, cómo Él controla toda la situación. Lo que está ocurriendo en la tierra, aún a pesar de que muchos aquellos que durante la gran tribulación confesarán a Jesús y serán perseguidos, como Jesús dijo que iba a ocurrir, y serán muertos por el nombre de Jesús. Aún así, Dios tiene un número de esto. Ni uno más ni uno menos. Todo ocurre bajo la supervisión de Dios. ¿Os estáis dando cuenta de lo que esto supone? Yo quiero llevaros de verdad a que cuando leemos estas cosas, ya sea física o espiritualmente, no tengamos más remedio que doblar nuestras rodillas delante del Dios soberano que hemos venido a conocer. Hemos venido a conocer al Dios todo soberano. No hay nadie por encima de Él. Él tiene el control. ¿Y tú sabes lo que significa que Él tiene el control? Si no se le escapa ninguno de estos detalles, ¿tú crees que se le escapan los detalles de tu vida? ¿De verdad por un momento tú imaginas que los detalles de tu vida, aquellos de tu intimidad, por lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, la falta de trabajo, la enfermedad, ¿tú crees que a Dios se le pasa por alto? ¿De verdad? No hay nada que se le pase por alto a Dios, absolutamente nada. Si Él tenía el control en el Apocalipsis, como nos demuestra aquí que lo tiene, Él tiene el control también ahora. Y amén, para la gloria de Dios que así es. Lo que te está pasando a ti no se ha descontrolado, el Señor lo sabe. Solamente vívelo con Él. Vivámoslo con Él. Cualquier situación que estamos pasando, vivámosla con Él. Porque Él está para darnos consuelo, fortaleza, ánimo y para sentir su abrazo en el momento más oportuno. Valga esto como introducción a lo que vamos a seguir viendo ahora, porque lo que ocurre en el quinto sello, como ya dijimos, es un paréntesis. Entre el cuarto y el sexto sello hay un paréntesis. Ese quinto sello se traslada toda la escena terrenal, todo lo que está pasando en la tierra, por un momento se traslada al cielo y vemos esta imagen en los cielos. Pero ahora tenemos que abrir el sexto sello, o más bien descubrir qué ocurre cuando Jesús, el Cordero de Dios, digno de abrir y desatar los sellos, abre el sexto sello. Ha llegado el momento en que la escena vuelve otra vez a la tierra para concentrarnos en este pensamiento que va a pasar. Y yo cuando comparto esto no lo comparto para crear temor. No comparto esto para atraer el terror que estas escenas pueden provocar. Traigo esto para que las conciencias despierten de que Dios
aún está esperando y no ha destruido este mundo porque está esperando que se cumpla el número de las personas que han de ser salvas. Solamente eso le detiene. Solamente le detiene a Dios que Dios haya ya acabado con el mundo, el que se complete el número de personas que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que estén con Él. Así que leamos estas palabras con temor y con temblor y con reverencia, pero a la misma vez con esperanza y sabiendo que el Dios que tenemos es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. Dijimos que lo más importante aquí no es que las personas del quinto sello que estaban clamando para que tuviera lugar el juicio y la venganza de Dios, es porque las fueran a ejercer ellos mismos. Pedían al Dios santo, único y verdadero que llevara a cabo esa justicia y esa venganza. Y ya estuvimos viendo la vez pasada que eso no va a tener lugar de ninguna otra manera que no sea la verdad revelada en Jesucristo. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida eterna y la ira de Dios permanece sobre él. Todo el juicio de Dios está en relación a la persona de Jesucristo. ¿En cuál es tu actitud y la mía, tu respuesta y la mía en relación a la persona de Jesucristo? Dependiendo cómo respondamos a quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho, así vendrá el juicio sobre nosotros. Por eso dice que el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, no puede venir de otra manera que no sea que proceda de la verdad que es Jesucristo. Todo gira en torno a Jesucristo. Así que abrimos ya, o vemos, la apertura del sexto sello, versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida, higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió o se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, como veis, en la apertura de este sexto sello ocurren 6 grandes acontecimientos catastróficos, que están muy bien enumerados. El primero, un gran terremoto. No se nos da las dimensiones de este gran terremoto, pero no tenemos que dudar que es un gran terremoto universal, es decir, que se da en toda la Tierra. Hasta hoy han existido muchos terremotos, desgraciadamente, pero han sido terremotos locales, focalizados en distintos sitios de la Tierra. El terremoto del que se está hablando aquí es un gran terremoto que tiene lugar en toda la Tierra, coge a toda la Tierra. Pero sin embargo, habrá un terremoto posterior a este, aun siendo este el mayor de toda la historia del mundo, este que acabamos de leer, habrá uno posterior en Apocalipsis capítulo 16, versículos 17 y 18, para quien quiera leerlo, donde se nos dice que habrá un terremoto cual no ha habido jamás. Será ese de Apocalipsis 16 el único que supere a este. Entended bien esto. Hasta ahora hemos tenido terremotos locales. Ahora va a haber un terremoto en este tiempo, un terremoto en toda la Tierra. Yo no os voy a cansar con las cifras. No estoy aquí para aburriros con cifras. Pero los terremotos, hay un geólogo ya fallecido en el año 1957, un geólogo canadiense, R.A. Daly, que escribió, es un hombre muy considerado, formado en la Universidad de Harvard, escribió un libro que se llama Nuestra Tierra Móvil. Móvil no va por móvil en cuanto a terremoto, sino móvil en cuanto a que gira. Con ese descubrimiento de Galileo y de Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no todo lo contrario. Y él estima, y os digo que este hombre falleció en el año 1957, él estima
haciendo una estimación de los números de los terremotos que se han conocido en el pasado hasta entonces, que han fallecido 13 millones de personas en 4.000 años de historia de la Tierra. 13 millones de personas aproximadamente. Por deciros cifras de algunos terremotos más recientes, de los fuertes, en la isla de Sumatra, en el año 2004, murieron sobre 228.000 personas. En el terremoto de Haití, en el 2010, fallecieron unas 316.000 personas. Y estamos hablando de terremotos focalizados, terremotos en un sitio determinado. Imaginaos lo que puede suponer eso, toda la Tierra temblando, absolutamente toda la Tierra temblando. En Ageo, y quiero leer este pasaje porque me parece impresionante, porque hay aquí algo muy curioso. ¿Recordáis cómo se despidió, y entre comillas esto de se despidió, Jesús en la tierra cuando murió en la cruz? Cuando él inclinó su cabeza después de haber dicho consumado es. ¿Recordáis qué pasó a continuación? Está en Mateo 27, que muchas veces como que lo pasamos desapercibido. ¿Sabéis lo que pasó? Pues mirad lo que dice Mateo 27, a partir del versículo 50, de qué pasó cuando Jesús entregó su espíritu. Entonces Jesús, Mateo 27, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Fijaos, es curioso esto, ¿verdad? Jesús se despide de la tierra en el último momento, aunque después se le apareció a los discípulos, pero este es el último acto conocido, público, donde creyentes y no creyentes pudieron ver a Jesús. Se despide con un gran terremoto, o al menos con un terremoto. Aquí, en Apocalipsis 6, en el sexto sello, se nos habla de un gran terremoto. En Apocalipsis 16 se nos habla de un terremoto de unas dimensiones que jamás se han conocido en la tierra. Ageo 2 dice, versículos 6 y 7. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Fijaos, cuando el Señor Jesús venga, que ocurre en Apocalipsis 16 a posteriori de ese gran terremoto, cual no ha habido nunca en la historia, volverá a venir Jesús. Se marchó con un terremoto y vendrá con un gran terremoto. Dios no hace las cosas por casualidad. Él las tiene bien controladas, absolutamente todas. Fijaos, vendrá el deseado de todas las naciones, después de haber ocurrido esto. Esto del terremoto no hace más que demostrarnos una cosa. ¿Vosotros sabéis en qué se está empeñando el ser humano desde hace siglos? En tener el control de la tierra. Como no le basta con tener el control de la tierra, quiere tener el control del espacio. Pero los resultados no pueden ser más catastróficos, ¿verdad? La tierra va de mal en peor y el espacio es un desastre. ¿Sabéis? Se quiere conquistar el espacio porque hay temor de que esto algún día se destruya. Y se está tratando de buscar dónde huir. El ser humano está tratando de buscar dónde huir para cuando esto ya llegue a un momento insostenible. Se está buscando lugar en Marte o en distintos planetas. A ver si de alguna forma el ser humano tiene la capacidad de huir de aquí porque se ve que la Tierra no tiene futuro. Qué lamentable. Pero no estamos diciendo que el ser humano está cada vez más capacitado técnica, tecnológica y mentalmente. ¿Qué ocurre? La Tierra va de mal en peor. Va de mal en peor.
Y la tierra no fue creada para este propósito. Dios no creó la tierra para que la tierra nos diera disgustos. Valga esta expresión. ¿Creéis vosotros que la tierra fue creada por Dios para que nos diera disgustos? Para que hubiera terremotos, para que hubiera vendavales, para que hubiera huracanes, para que hubiera tornados, para que hubiera desastres marítimos. ¿Creéis de verdad que este era el propósito de Dios? Absolutamente no. Más bien, cuando Dios creó la tierra, ¿sabéis lo que hizo? ¿Lo recordáis? Los que estáis familiarizados con la palabra de Dios, creo que lo recordaréis. ¿Qué hizo? ¿A quién sometió? ¿El hombre a la tierra o la tierra al hombre? Pregunto. Cuando Dios creó la tierra, después de haberla formado, dice que creó al ser humano, ¿vale? Y lo puso sobre la tierra. ¿A quién sometió? ¿Al humano lo sometió a la tierra o más bien sometió la tierra al ser humano? Sometió la tierra al ser humano. Dios había creado la tierra para dársela al ser humano para que con su beneplácito, con el beneplácito de Dios, un hombre temeroso de Dios, hombre ser humano, generalizo, hombre ser humano, fuera capaz de vivir en armonía, en concordancia con Dios, sojuzgando, dominando la tierra. Pero esa tierra se ha revuelto contra el ser humano, porque el ser humano no ha hecho otra cosa desde que pecó que perjudicar la creación de Dios. Y la tierra está revuelta, se ha revuelto contra el ser humano. Por eso, ¿no conocéis Romanos 8? ¿Conocéis Romanos 8? Cuando habla acerca del amor que Dios tiene con nosotros, que todas las cosas nos ayudarán a bien. Pues en ese mismo pasaje, vamos a leerlo. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo acerca de la creación. Si el ser humano está desesperado, la creación de Dios también está desesperada, esperando la redención de Dios. Porque esta tierra no es la creación original de Dios. El hombre la ha desvirtuado, la ha degenerado, la ha corrompido. Y es curioso que cuando leemos Apocalipsis 6, sea esa tierra que fue creada y todo lo que está alrededor de la tierra, el sol, las estrellas, la luna, etcétera, etcétera, es como que son los usados por Dios, qué ironía, para hacerle daño al hombre cuando el hombre fue creado para dominar eso. Qué lástima haber pecado contra Dios y haber degenerado el plan de Dios de esta manera. Por eso dice el Apocalipsis que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Para esa tierra que Dios pensó en su origen, la pueda habitar todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero fijaos que decía lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fijaos, hasta la misma creación está esperando ser redimida por Dios. La creación está gimiendo, deseando que llegue el día en que la misma naturaleza funcione con el plan perfecto de Dios. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis no es más que esa respuesta de una naturaleza, de una tierra corrompida por culpa del pecado del hombre rebelde ante Dios y de su Hijo Jesucristo, responde hacia el ser humano. Es una paradoja esta, ¿verdad? A mí realmente me parece curioso que lo que está pasando aquí tenga que ver con una tierra que fue hecha para el hombre, una tierra ahora revuelta por los planes de Dios contra el hombre. En relación al sol oscuro, que es el segundo acontecimiento catastrófico que ocurre aquí,
dice que el sol se oscurecerá. Mirad, nosotros vivimos en Andalucía, la tierra del sol. Hay muchas más tierras del sol, no somos los únicos, hay muchas más tierras del sol en el mundo, pero nosotros podemos presumir de que tenemos muchas horas de sol al día. Dicen que nuestro carácter alegre se debe ¿a qué? A esa alegría del sol, de ver la luz. Dicen que en los países del norte las personas suelen ser más reservadas, menos expresivas. Y todo parece ser debido al clima. Todo parece ser debido al clima. Imaginaos la importancia que tiene el sol y la luz del sol. Nosotros los andaluces cuando hace 4 o 5 días, ¿qué digo 4 o 5 días? Cuando hace 4 o 5 horas de nublado ya estamos deseando ver el sol, porque el sol es nuestro amigo, queremos el sol, queremos la luz, no estamos hechos para los días oscuros. Imaginaos lo que tiene que suponer que el sol se oscurezca. Eso debe ser terrible, pero que se debe poner además, como dice el pasaje, negro como tela de cilicio. La tela de cilicio es una tela que se sacaba normalmente de camellos y cabras, pero normalmente de las cabras que eran de color negro. Era una tela áspera, muy oscura. Y dice que el sol se tornará como tela de silicio, oscuro. Qué imagen, debe ser una imagen realmente espantosa. Pero realmente, digo, no debe ser definitiva esa oscuridad. Debe ser temporal, no sabemos lo que dura, no nos lo dice el pasaje. Pero sí lo deducimos porque en Apocalipsis 8:12, si leyéramos allí, dice el cuarto ángel, es el juicio de las trompetas ahora, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Por lo que vemos, lo que ocurre en el sexto sello es algo puntual, algo temporal, no sabemos cuánto tiempo, pero lo cierto y verdad es que hay un momento en que el sol se pone negro como tela de cilicio, con lo que eso puede suponer para todo, absolutamente todo, la vida del ser humano. Tanto de la oscuridad del sol como de la luna rojiza ya nos habla el Antiguo Testamento. El profeta Joel, en su capítulo 2, y eso fue usado por Pedro en su primer discurso en Hechos, él dice que tiene cumplimiento esto. En el capítulo 2 de Joel, versículos del 28 al 32, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto digamos que es Pentecostés. Ahora hace una división el profeta Joel. Él no sería consciente seguramente de esta división en el tiempo, pero ahora hace una división en el tiempo de esas clásicas que ya estudiamos en su momento. Las profecías, aunque vayan continuas, no quieren decir que cronológicamente vaya una cosa detrás de la otra, en el sentido que son continuamente así, sino puede haber un espacio de tiempo, como las 70 semanas de Daniel, que recordaréis. Aquí hay un salto en el versículo 30, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Por lo tanto, ya el profeta Joel habló acerca de aquello que estamos leyendo ahora en Apocalipsis. Él previó, inspirado por Dios, de que llegaría un día en que Dios usaría aquello que Él había creado para dárselo al hombre como coronación o como corona de su creación, ahora se vuelve en contra del hombre. Fijaos lo que dice Jesús acerca de esta situación. Jesús también habló de este sol y de esta luna. Lo hizo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículos del 25 al 27. Que dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿No es el cuarto sello que acabamos de leer?
Es justo lo que acabamos de leer, lo que Jesús le dijo que iba a ocurrir. Lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 6, sexto sello, es justo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, como hemos leído, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los terremotos, después de un terremoto sabéis lo que viene, ¿verdad? Un tsunami. Siempre acompaña un terremoto, un tsunami de mar. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Sobrevendrán justo lo que hemos leído. Las personas claman, caed sobre nosotros a los montes. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí ya estaba avisado. Juan en Apocalipsis no está haciendo algo nuevo. Nos está revelando cosas que ya estaban en el pasado. Es verdad que nos dicen otras cosas nuevas, que nos da información nueva, ciertamente, pero que son corroboradas por el resto de la palabra de Dios, para que la tengamos como ciertas. El libro de Apocalipsis no es una novela de ficción. El libro de Apocalipsis no es una novela de ficción, como algunos pretenden. El libro de Apocalipsis es un libro más que forma parte de la Biblia, de los 66 libros inspirados de la Biblia. Y toma apoyo de muchos pasajes, como estamos viendo, de otros libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. En cuanto a las estrellas, la palabra que se usa aquí para decir las estrellas del cielo cayeron, en el griego ásteres, no quiere decir estrellas, sino quiere decir astros o cualquier cuerpo celestial o astral, ¿vale? O lo que entendemos que pueden ser satélites, pueden ser meteoritos, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿sabéis que el 9 de septiembre de este año, 2019, a las 9:05, justo, 9:03, se saben hasta los minutos, 9:03 de la mañana, hora española, viene para acá un meteorito de unas dimensiones de 40 metros que viene a una velocidad de 44.000 kilómetros por hora. Habéis escuchado bien, ¿eh? 44.000 kilómetros a la hora. Tiene un diámetro, este meteorito, de 40 metros. Aproximadamente como esto, ¿no? Poco más. Y va a impactar en la Tierra. Pero no os preocupéis, la NASA ya ha tomado cartas en el asunto. Y la Agencia Espacial Europea también. Si hace falta, se le destruirá. No hay problema. Y si no, para eso se encarga la atmósfera. ¿Sabéis para qué existe primordialmente la atmósfera? No solamente para eso, pero primordialmente, ¿sabéis para qué existe la atmósfera? ¿Lo sabéis? A ver, ¿algún estudiante? Voy a poner la pregunta más fácil. ¿Por qué los meteoritos no llegan a impactar en toda su extensión en la Tierra? Porque se desintegran cuando llegan a la atmósfera. Qué sabio es Dios, que nos puso una protección. El hombre tratando de buscar protecciones. Si Dios ya la puso. ¿Sabéis el problema? Que nos estamos cargando la atmósfera. Ese es el problema. Que como el ser humano, con su inteligencia, su sabiduría y su independencia de Dios, se está cargando, está deteriorando la atmósfera, pues cada vez tenemos más problemas. Tenemos alrededor nuestra, estiman los que saben de esto, como 816 astros girando alrededor de la Tierra a una velocidad endiablada, de distintas dimensiones, que si a alguno de ellos se le tuerce la tarde y se enfada y tira para acá, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Lo único que ocurre que de momento dicen que solo uno fue capaz de hacer, bueno, algunos más, pero el que más daño hizo fue, como hay que darle explicación a cómo se desaparecieron los dinosaurios, pues entonces se dice que hace 65 millones de años un gran meteorito chocó contra la Tierra, destruyó a todos los dinosaurios y toda esa especie, y entonces pues ya no existieron más, ¿vale? Lo cierto y verdad es que el séptimo más peligroso de esta lista de 816 es el que se espera para septiembre. Y el hombre pues le quiere decir a Dios que Él tiene el control. No se preocupe. No te preocupes, Dios, de momento tenemos suficiente con nosotros. Allí tenemos preparados unos antiaéreos, por si acaso a este se le ocurre pasar la atmósfera. Si la atmósfera no lo desintegra, ya estamos nosotros para protegernos. Lo que ocurre es que va a llegar algún día en que ya la atmósfera no va a proteger a nadie, ni habrá cañones antiaéreos que pueda proteger a nadie, porque el día del juicio de Dios habrá llegado.
Y Dios no quiere hacer esto por venganza, lo quiere hacer por justicia. Por justicia. Ya lo dije la vez pasada. Dios no va a pasar por alto el pecado. No puede pasar por alto el pecado. Algunas personas creen que Dios es tan bueno que puede pasar por alto el pecado, puede ignorar el pecado, como que Dios va a mirar para otro lado. Pero Dios no puede hacer eso. A lo mejor tú y yo sí, seguramente, pero Dios no puede, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Pero ¿sabéis qué? Dios no ha establecido aquí una guerra contra el ser humano. Dios lo que ha establecido es una guerra contra el pecado. Dios no quiere destruir a los seres humanos, Dios quiere destruir el pecado. Esa es la diferencia y lo que tenemos que ver aquí. Lo que Dios quiere es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y se salven. Ahora, si el hombre persevera y no quiere arrepentirse, ya lo hemos leído antes, Jesús ya lo avisó. Jesús, si tiene algo, es que ha dicho grandes verdades. Y una de ellas es que el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por lo tanto, la respuesta está en Jesús, en nuestra actitud en relación a Jesús, lo que puede librarnos o separarnos de este juicio que sin lugar a dudas tendrá lugar. Ahora bien, llegamos entonces posiblemente a la parte más llamativa de esto que estamos leyendo. En el versículo 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y digo que esto posiblemente es la parte más importante por la reacción que tiene lugar en los seres humanos cuando están ocurriendo estas cosas. Hemos leído antes que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, los libres, es decir, todos los seres humanos de todos los estratos sociales, absolutamente todos, los que mandan y los que no mandan, los que tienen cargo y los que no lo tienen, los que viven libres y los que no, todos los seres humanos de todas las escalas sociales responden de una y sola manera. Y es escondiéndose de Dios. Alguno podría pensar, bueno, después de esto, ¿qué necesita la humanidad para darse cuenta de que efectivamente Dios existe y Dios quiere justicia? No, nada más lejos de la realidad. El ser humano se vuelve a esconder. Por eso digo que el versículo 14 quizás es el más llamativo para mí de este pasaje, porque nos revela una escena que es lo que causa el miedo, el terror, el pavor que estamos leyendo en estas personas que dicen a los montes, caed sobre nosotros cuando están escondidos en las cuevas. No es por lo que está ocurriendo, es por esta visión. Es justo por esta visión. ¿Sabéis lo que ha visto? Lo que han visto. Dice que los cielos se abrirán. ¿Y qué creéis vosotros que están viendo? ¿Qué creéis vosotros que están viendo? Lo dice. El pasaje lo dice. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, la visión que van a tener es Dios en su trono y el Cordero llevando a cabo el juicio. Y esa escena les causará pavor. Y se esconderán de Dios. Qué respuesta más absurda, ¿verdad? O sea, ¿que lo están viendo? Pues no se trataba de verlo. ¿No hemos dicho siempre que yo creeré en Dios si lo veo? ¿No dice el ser humano eso? No creo en Dios porque no lo veo. Si lo viera, entonces creería. Pero esto es falso, porque muchos vieron a Jesús y no creyeron. Muchos vieron a Lázaro resucitado y no creyeron. Muchos vieron a ciegos de nacimiento viendo y no creyeron. No es porque vean, creerán. No es cierto. Aquí ven y no creen. Lo que pasa es que cuando están viendo a Dios, como ellos no quieren renunciar, el ser humano no quiere renunciar a su pecado, a su desobediencia, a su independencia de Dios, se esconde de Dios. Esto ya lo dije el domingo anterior. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Que en el final del mundo, que en el fin de los tiempos, ocurra lo que pasó en el principio de los tiempos. ¿No recuerda escondernos? Os voy a leer un pasaje.
Ya hemos dicho aquí que en el versículo 15 y 16 dice, se escondieron en las cuevas y escondernos del rostro. ¿Vale? Os voy a leer ahora un pasaje en Génesis capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué palabras? ¿No lo habéis cogido en los textos? Esconderse. Esconderse de la presencia de Dios. Porque el pecado avergüenza y el querer seguir viviendo independientemente de Dios se tiene que hacer a ocultas de Dios. Jesús dijo algo muy importante que algunas veces podemos pasar por alto. Y él comparó a los que viven en la tierra teniendo temor de él, es decir, habiendo depositado su fe en Jesucristo, y a los que viven sin haber depositado su fe en Jesucristo. ¿Y sabéis cómo lo diferencia? Dicen que unos viven en la oscuridad, en la noche, para que no sean, ¿recordáis? Les dice, descubiertas sus obras. El ser humano que no cree en Jesucristo pretende vivir de manera oscura para que su pecado no salga, prefiere estar escondido para que su pecado no sea descubierto. Sin embargo, los que hemos creído en Jesucristo dicen que tenemos que vivir en la luz y que nuestras obras sean manifiestas a los que nos rodean. Aquí hay algo paradójico, muy paradójico. Me parece increíble, realmente increíble, la sabiduría de Dios. Increíble en el buen sentido de la palabra, como no podía ser de otra manera, claro, porque la creo. Pero es impresionante cómo Dios actúa. El final del mundo, los seres humanos se esconderán una vez más delante de la presencia de Dios, en vez de acudir a la presencia de Dios arrepentidos. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera presentado de otra manera? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo se presentó. ¿Cómo? Huyendo, escondiéndose de la presencia de Dios. Aquí los seres humanos no les conmueve o no les atemoriza, que creo que también, pero no es lo mayor. Todo lo que está ocurriendo, los terremotos, lo del sol, lo de la luna, lo de las estrellas, todo eso es terrible la escena. Pero ver a Dios en su trono, aquello ya el temor ¿cómo le diría yo? Se les mete por el cuerpo, los posee y quieren desaparecer. Hasta el punto de que se pierde la condición máxima del ser humano. Hay un requisito que todos los seres humanos tenemos o queremos. ¿Sabéis cuál? Vivir. ¿No queremos todos vivir? ¿Alguien de aquí se quiere morir mañana? No, ¿verdad? Queremos vivir. Y si vivimos en salud el máximo tiempo posible, mejor que mejor. El ser humano está hecho para vivir, porque procedemos de Dios y Dios es la vida, la fuente de la vida. La muerte no entraba en el plan de Dios, estaba en el plan de Dios, pero no era lo que Dios quería. Entra por el pecado. Sin embargo, aquí vemos a los seres humanos que ya no quieren seguir viviendo. No quieren seguir viviendo. Quieren que acaben sus vidas. No quieren soportar ver a ese Dios allí sentado en el trono. Esa visión es demasiado terrible para ellos. Prefieren morir. Pero claro, vuelven a cometer el mismo error de siempre. ¿A dónde acuden? ¿Quién los podría salvar de aquello? Dios. ¿A dónde acuden? Se esconden en las piedras, a lo natural, a lo que yo puedo hacer.
No al recurso de Dios. No, no, no. Yo recurro a mis recursos. Hay un recurso aquí, una cueva, aquí me meto. Yo busco mi recurso para esconderme de Dios. Oye, perdona, ¿no es más fácil presentarte delante de Dios y reconocerlo? Pero claro, entonces habría que renunciar a muchas cosas. Y estos no están dispuestos a renunciar a esas cosas. Acabo ya. Dice el versículo último, el 17, porque el gran día de su ira ha llegado. Bueno, solamente una cosa. En la segunda parte del 14 dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si leyéramos los anteriores acontecimientos que ocurren, siempre aparece en la palabra como. Aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron como la higuera. El cielo se desvaneció como un pergamino. En todo monte y toda isla no existe en el original el como. Es decir, que todo monte y toda isla desaparecerá de su lugar original. Todo monte y toda isla, con lo que eso supone. Pero decía, y con esto quiero terminar, el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esa era la pregunta que se hacían aquellas personas. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá permanecer delante, aquí de pie, sin esconderse y no sufrir los juicios de Dios? Esa era la pregunta, ¿verdad? Aquellas personas se están preguntando esto. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse aquí sin salir huyendo y escondiéndose? A buscar recursos propios para que la vista de Dios desaparezca, porque no quiero que me vea. No quiero que descubra mi pecado, mi rebeldía. No quiero. Quiero mejor meterme allí. Si es posible que esta roca que está cayendo me mate. Porque no quiero ver la justicia de Dios. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues mirad, Jesús contestó esa pregunta. Y me diréis, bueno, Juanmi, Jesús es antes que el Apocalipsis, ¿no? Jesús aproximadamente en el año 30 fue crucificado y ascendió a los cielos. Y el Apocalipsis, que sepamos, se escribió en el año 90 aproximadamente. Son 60 años. ¿Cómo Jesús le dio respuesta a esta pregunta del Apocalipsis? ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues sí, le dio respuesta. Porque el que le está revelando a Juan que escribe el Apocalipsis, ¿quién es? Ya lo leímos en el capítulo 1, ¿no? ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús quien le está revelando a Juan y le ha ordenado que escriba todo lo que ve y todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir. Por lo tanto, claro que Jesús sabe lo que va a pasar. Absolutamente que lo sabe. Y fijaos, Lucas capítulo 23, versículos del 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo. Esta es la escena en que Jesús va cargando con el madero en dirección al Gólgota y el pueblo, las mujeres mayoritariamente, se están lamentando por él. Es decir, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea que Jesús previó esta escena en que los hombres le pedirían a Dios, a los montes y a las montañas que cayeran sobre ellos para destruirlos. Y el Apocalipsis nos hacía una pregunta. ¿Y quién podrá mantenerse de pie? ¿Quién creéis vosotros que se podrá mantener de pie delante de la presencia de Dios? ¿Quién? A ver, autor de Hebreos,
que dice, para que podamos presentarnos delante de Dios. ¿Lo recordáis o no? David suele recordarlo mucho, con la cabeza levantada. ¿Quién podrá mantenerse de pie delante del juicio de Dios? Todos aquellos que durante ese tiempo crean que Jesús es el Señor. Entonces podrán mantenerse de pie sin ningún problema, presentándonos delante del trono de la gracia confiadamente, porque ya no habrá juicio sobre ellos. Por lo tanto, nosotros que vivimos este tiempo, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de haber reconocido que Jesús es el Señor y ya estamos libres de la ira. Dice que la ira no vendrá sobre nosotros. Más bien, seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, como leímos en su momento. Pero si hay alguien aquí que aún no ha dado el paso de creer en Jesucristo, no bastan estos versículos para atemorizarle y aterrorizarle. No se trata de eso. Lógicamente el juicio de Dios va a venir. Sin lugar a dudas, el juicio de Dios va a venir. Seguro, seguro. Pero Dios no quiere que acudas a Él por temor a este juicio. Dios quiere que acudas a Él por lo que Cristo vino a hacer por ti. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Y entre ese nosotros estás tú también. Estoy yo y estamos todos. Pero Cristo vino a morir por todos los hombres y todas las mujeres. Ahí está el quid de la cuestión. Dios va a juzgar a los seres humanos en relación a la actitud que hayan tomado en relación a su Hijo Jesucristo. Aún hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día oportuno para decirle a Jesús, Jesús, gracias por haber ocupado mi lugar en la cruz. El sitio que era mío lo has tomado tú, sin tenerlo que hacer, justo, santo, inocente y verdadero, pero tú por mí. Cuando hagamos eso, dice la palabra de Dios que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vendrán a hacer morada en nuestra vida. Que así sea. Y el Señor derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Bueno, os avanzo ya que el próximo tema que veremos, vuelve a haber un lapsus. El séptimo sello no es de inmediato, hay un lapsus muy interesante, los 144.000. Ese famoso número de 144.000 del Apocalipsis, pues trataremos de desvelar, con la ayuda del Señor, quiénes son esos 144.000, qué implican, qué están haciendo, etcétera, etcétera, para poder conocer algo más acerca de eso y ver el plan maravilloso de Dios en toda la salvación.